La iglesia no puede ser ni bicéfala ni acéfala. Bicéfala es que tiene dos cabezas y eso es un fenómeno. Y acéfala es que no tiene cabeza y eso sería anarquía. De manera porque si usted tiene una iglesia a cargo, Dios lo ha llamado a pastorear, a dirigir, tiene que tener el vigor, la valentía, la fortaleza de depender solamente de Dios y dejarse guiar por la palabra, estrictamente por la palabra del Señor, pero conduciendo la iglesia en función de ser la cabeza, que es Cristo, la cabeza de la iglesia, y el pastor, la cabeza de las ovejas. Siempre que usted tiene una misión, va a tener oposición, pero lo más importante es que usted pueda saber que su conducción, su superior es Jesucristo. La iglesia es del Señor.